Hola y muy buenos días a todos. Un día más aquí al programa de Radio Entre Libros. Hoy tenemos a un invitado muy especial, al mismísimo Gabriel García Márquez, que se encuentra aquí con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Le doy las gracias en primer lugar por invitarme a este programa. Es un placer estar aquí. Y bueno, a continuación vamos a hacer una pequeña biografía de este fantástico escritor antes de que él mismo nos comente un poco sobre su obra. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Fue un escritor y periodista colombiano. Nace y pasa sus primeros años en una zona caribeña del norte de Colombia, que le marca especialmente por sus contrastes con Bogotá y otras zonas del país en las que vive más tarde. En 1947 empieza a estudiar Derecho, carrera que abandona para dedicarse al periodismo. Sus primeros artículos se publican en El Espectador y en El Heraldo y pasa a integrar en el conocido grupo de Barranquilla, de cuya mano conoce la obra de autores que más adelante le influenciarán mucho, como Virginia Woolf y Kafka, entre otros. Su primera obra, La hojarasca, se publica en 1955. En esa misma fecha, viaja a Europa por primera vez y se queda allí 4 años viviendo en Ginebra, Roma y París. Durante su estancia en Francia, donde atraviesa dificultades económicas, escribe El Coronel, No tiene quien le escriba y La mala hora. Regresa a América en 1958 y se instala temporalmente en Venezuela, donde compagina una intensa actividad periodística con la escritura de los relatos de los funerales de la mamá grande. Tras pasar unos meses en Cuba, donde acaba de triunfar la revolución, y vivir un tiempo en Nueva York, como corresponsal, decide establecerse en México. Allí trabaja en publicidad y escribe su primer guión para el cine, El Gallo de Oro, en colaboración con Carlos Fuentes. Unos años después, en 1967, este autor publica la que pronto se convierte en su obra más conocida y a cuya escritora dedica más de un año de intenso trabajo, que es la obra de 100 años de soledad. El éxito de esta obra es inmediato, agotándose la primera edición en apenas unos días, y para alejarse de la fama decide ir a Barcelona, donde vive de 1968 a 1974. Allí escribe El otoño del patriarca y cuentos como Isabel viendo llover el Macondo o Relato de un náufrago. En los años sucesivos alterna su residencia entre México, Cartagena de Indias, La Habana y París. En 1982 recibe el Premio Nobel de Literatura y más adelante escribe El amor en los tiempos de cólera, El general en su laberinto y el libro que hoy vamos a tratar, 12 cuentos peregrinos. En ese tiempo participa también en la fundación de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, donde dirige anualmente un taller de guión. Tras obras como Del amor y otros demonios y Noticia de un secuestro, publica en 2002 Vivir para contarla, donde narra aspectos biográficos de su infancia y juventud. Sus últimas obras publicadas son Memoria de mis putas tristes y Yo no vengo a decir un discurso. ¿Se podría decir, señor Márquez, que usted ha tenido una vida un poco movidita? Bueno, pues la verdad que sí, porque la vida de un escritor nunca se está quieto uno, viajando a tantos lugares. Pues bueno, señor Márquez, ¿podrías hablarnos un poco sobre su última obra, 12 cuentos peregrinos? Bueno, pues este libro en concreto lo he estado escribiendo durante 18 años y es una colección de 12 historias cortas, donde cada una de ellas trata sobre eventos imprevistos de los pequeños momentos que, sin importar lo inofensivo que parezca, marcan a la persona que lo sufre. Y bueno, ¿nos podría decir de dónde le surgió la inspiración para escribir estos cuentos? Pues en realidad un día tuve un sueño que me dio la idea de escribir cuentos sobre las cosas peculiares que a nosotros los sudamericanos nos ocurren en Europa. Así que me dediqué durante 2 años a coger notas sobre temas que se me iban ocurriendo. Sin embargo, a mitad de este libro, sobre el cuarto cuento, me cansé de escribirlo y lo guardé en algún otro cajón. Pero no fue hasta varios años más tarde cuando los recuperé y terminé de escribir los que me faltaban y además hice algunas reformas en algunos otros cuentos. ¿Y a qué se debe que hayan sido 12 cuentos y no más ni menos?
Bueno, pues para ser sinceros con ustedes, en realidad no he escrito solo 12 cuentos, sino que he escrito muchos otros más y estos 12 son los que más me han gustado bajo mi opinión. Además, por esta vez son cuentos ya que los argumentos no daban para mucho más para hacer un libro, como otros que he escrito. Y los he llamado peregrinos, ya que todos de ellos se narran en diferentes lugares del mundo, como Sudamérica o Francia y Ginebra en Europa. Bueno, pues ahora haciendo un pequeño inciso, le queremos comunicar a nuestros queridos oyentes que tenemos un sorteo activo de 20 ejemplares de 12 cuentos peregrinos firmados por el propio Gabriel García Márquez. Para participar es muy sencillo, solo tienen que darle me gusta y retweet al tweet publicado en nuestro Twitter @entrelibros. Tras este inciso, Gabriel García Márquez, para usted, ¿cuál es su cuento favorito y por qué? Bueno, mi cuento favorito es El avión de la Bella Durmiente, ya que esta historia en la que un hombre simplemente por ver a una dama tan bella en el avión se enamora completamente de ella y no es capaz de decir lo que siente por ella debido a la gran abrumación que siente por su belleza. Y es mi favorito debido a que está basado en una pequeña experiencia personal que tuve en uno de mis múltiples viajes a Europa. Y bueno, queridos oyentes, a continuación le vamos a dar la oportunidad a uno de ustedes para que puedan hablar con el mismísimo Gabriel García Márquez. Lo único que tienen que hacer es llamar al número que aparece en nuestra cuenta principal de Twitter. Bueno, parece que tenemos aquí ya a un afortunado. Hola, soy Víctor de Canarias y la verdad que hace poco leí los cuentos y mi preferido fue el de El avión de la Bella Durmiente y me pareció una historia muy romántica en la que se muestra un amor verdadero en el que el autor simplemente con contemplar a una bella mujer en el avión se despiertan muchas emociones en él. Y bueno, señor García, después de haber leído el cuento, me surgió la duda de si usted cree en el amor a primera vista o cree que hay que conocer a una persona antes de poder enamorarse de ella. Bueno, pues es una pregunta muy buena, ya que a lo largo de mi vida siempre se me ha planteado esta duda. Pero creo que sí existe ese amor a primera vista que nos ocurre en algunas ocasiones, ya que, como he dicho anteriormente, ese cuento en concreto es una experiencia personal, así que creo que hay personas que se enamoran simplemente la primera vez que se ven. Para concluir esta entrevista, le damos las gracias a Gabriel García Márquez. Muchas gracias por haber venido, Gabriel. Nada, el placer es siempre mío. Bueno, para finalizar, les dejamos con un pequeño radioteatro sobre el cuento Buen viaje, señor presidente. Es un fragmento en el que se encuentra el expresidente cenando con Homero. Muchas gracias por haber escuchado la entrevista. Esperemos que disfruten del radioteatro y también muchas gracias a nuestro oyente Víctor de Canarias. En este fragmento, Ricardo interpretará al señor presidente, Naivet será el narrador de la escena y yo daré vida a Homero. Una cuchillada invernal lo sorprendió indefensos en mitad de la calle. El presidente se estremeció hasta los huesos y comprendió que no podría caminar sin abrigo, las 2 cuadras que le faltaban hasta la fonda de pobres donde solía comer. ¿Ya almorzó? Le preguntó a Homero. Nunca almuerzo, Dijo Homero. como una sola vez por la noche en mi casa. A una excepción por hoy. Le dijo él con todos sus encantos a flor de piel. Lo invito a almorzar. Lo tomó del brazo y lo condujo hasta el restaurante de enfrente, con el nombre dorado de la marquesina de lona, Le Bœuf Couronné. El interior era estrecho y cálido, y no parecía haber un sitio libre. Homero, rey, sorprendió de que nadie reconociera al presidente. Siguió hasta el fondo del salón para pedir ayuda. ¿Es presidente en ejercicio? Le preguntó el patrón. No, Dijo Homero. derrocado.
El patrón soltó una sonrisa de aprobación. Para esos, Dijo, tengo siempre una mesa especial. los condujo a un lugar apartado en el fondo del salón donde podían charlar a gusto. El presidente se lo agradeció. No todos reconocen como usted la dignidad del exilio. Dijo. La especialidad de la casa era las costillas de buey al carbón. El presidente y su invitado miraron en torno y vieron en las otras mesas los grandes trozos asados con un borde de grasa tierna. Es una carne magnífica, Murmuró el presidente. pero la tengo prohibida. Fijó en Homero una mirada traviesa y cambió de tono. En realidad, tengo prohibido todo. También tiene prohibido el café, Dijo Homero. y sin embargo lo toma. Se dio cuenta. Dijo el presidente. Pero hoy fue solo una excepción en un día excepcional. Pero hijo de puta.